Mi bobe, las blintzes, la col rellena y los kugels. Bueno, ella siempre hacía para toda la familia comidas muy grandes y no dejaba que nadie le ayudara, y en sus últimos años estuvimos nosotros, los nietos, hombres y mujeres, y mis tías estuvieron preguntándole más las recetas y nos estuvo invitando a su casa a aprender a cocinar. Y bueno, como buena bobe, no hay cantidades, es un poquito, avísele de esto y avísele del otro y ir probando, hay que ir probando. Y había que usar los mismos tenedores que trajeron de Europa y algunas cosas que ellos trajeron de Europa, la tetera que trajo de Europa, el tenedor que era de su papá, que a veces también venía de Europa. Estas poquitas cosas que trajeron es lo que siempre usaba, lo mismo para cocinar. Y bueno, mi primo y yo y otros primos fuimos aprendiendo a cocinar de ver cómo cocinaba ella.